Perfecto, Mariano. Por momentos te escuchábamos mejor. Yo quería cederle la palabra a Santiago Albarracín, director de la carrera, también en lo que sería esta apertura de la Semana del y la Periodista que nosotros tenemos. Te cuento, Mariano, le cuento a Alejandro y a todos los que están aquí, que es una costumbre, todos los años generalmente trabajamos con encuentros con periodistas y por supuesto siempre lo hacemos en nuestra sede España de la universidad, pero en esta oportunidad esta situación tan especial no nos detiene y las estamos haciendo por videoconferencia. Así que, bueno, Santiago, adelante. Bueno, gracias Daniel. La idea de esta semana es poder tener un pantallazo por diversas posibilidades que el periodismo brinda como salida laboral y como espacios de desempeño profesional a nuestros estudiantes. Siempre la Semana del Periodista tiene esa función, la de poder visualizar futuros posibles, ¿no? Para quienes están estudiando esta carrera y se están formando para desempeñar la profesión. En este caso, la situación de pandemia y el confinamiento de alguna manera nos enmarcan y es muy difícil poder plantear otra cosa porque en definitiva es una situación que nos ha generado un montón de demandas y un montón de desafíos, tanto para quienes estamos en un espacio de formación académica como para el periodista también, ¿no? Que tiene que desempeñar la producción de noticias en un lugar y en una situación para la cual nadie lo preparó, ¿no? Y entonces el encuentro de todas estas experiencias, como la que ahora Alejandro y Mariano nos van a contar, son importantes también para ver de qué manera, desde las diferentes aristas que tiene nuestra profesión, se puede desarrollar un conjunto de ideas creativas que permitan que las instituciones sigan funcionando. A nosotros nos pasa todo el tiempo con la universidad, hemos hecho todos y todas un gran esfuerzo para poder seguir adelante con la formación, y del mismo modo que ahora nos contarán Alejandro y Mariano, debe haber ocurrido también en el Senado para que pueda seguir funcionando como un espacio de representación política de todos y todas los argentinos a lo largo de las 24 provincias, y así con cada una de las actividades que tenemos para toda la semana. El trabajo del departamento ha sido muy importante para que esto pueda funcionar, del mismo modo también que el compromiso de nuestros docentes para generar estos espacios, porque en definitiva, digamos, la agenda surge de la propuesta de los docentes y las docentes de nuestra carrera que han acercado ideas, que han contactado personas, que de algún modo han establecido los parámetros para que cada una de las charlas pueda completar alguna de las aristas posibles que mencionaba hace un ratito. Así que invitamos a todos y todas a que estén conectados, que puedan ver el programa está en todas nuestras redes sociales, tiene charlas y conferencias para los 5 días de la semana, tanto en el horario matutino como en el vespertino. Creemos que va a ser una experiencia muy interesante, que nos permite hoy hacerla así a distancia y que, bueno, esperamos que prontamente podamos tener otros encuentros con profesionales, pero ya en nuestra querida sede de España, de la cual estamos extrañando mucho. Bueno, saludos y todas y que arranque la función. Muchas gracias, Santiago. También queremos comentarles que se está transmitiendo a través del Instagram de Periodismo UNDAV esta videoentrevista y bueno, terminamos el recorrido, después ya lo dejamos, nos vamos. Las autoridades que molestan siempre. Así que Alejandro, te quería saludar, bienvenido y también gracias por la iniciativa. Bueno, muchas gracias a vos por invitarnos, Daniel, a Celeste, a la querida Universidad de Avellaneda, a la Facultad de Periodismo, por el esfuerzo además que están haciendo todo el sistema universitario en general, la universidad en particular, de seguir funcionando y seguir brindando servicios y seguir brindando un espacio de capacitación, charlas de debate. Aprovecho primero además para saludar a las y los periodistas que están en esta charla, pues son todos periodistas y todas son periodistas. Nadie va a acusar a nadie de ejercicio ilegal del periodismo si trabaja en una radio comunitaria antes de recibirse, no va a haber juicio de práctica indebida si alguien escribe un artículo en un diario. O sea que para mí son por vocación y por sentimiento ya son todos periodistas y son todas periodistas.
Así que bueno, el saludo por esta semana, además que están llevando adelante la Facu. Y me alegra verte con menos barba, Daniel, ¿eh? Con igual cantidad de kilos y menos barba que hace unos días. Y saludos a Celeste, quien es mi compañera de cátedra en Lomas, y con quien hemos compartido los tres en algún momento cátedra en Lomas también. Entrañables Gracias. amigos y queridas personas, Muy bien. los dos. También veo ahí concejales amigas de Lomas, de Esteban Echeverría, veo algunos docentes de Lomas también, y un montón de gente que uno no conoce, pero que la virtualidad permite que nos conectemos. Así que un cariño grande, un abrazo para todos y para todas. Gracias, Alejandro. Terminamos las presentaciones. Celeste Calderoni, nuestra profe de Prensa y Comunicación Institucional. También antes de darte la palabra y ya dejarte como moderadora de esta interesante charla, también reconocer aquí la presencia de Franco Lavolpe, un amigo, ex vicedecano de la Facultad de Sociales de Lomas, que nos está acompañando. La verdad que hay casi 60 personas compartiendo esta charla, más las que están por Instagram, realmente una muy buena convocatoria. Así que bueno, adelante Celeste, muchas gracias, Alejandro, Mariano, y los voy a estar siguiendo, ahora me paso a Instagram. Gracias, Daniel. Bueno, y primero y principal, feliz día a todos y a todas, y agradecerle a Daniel y a Santiago, breve, agradecerle lo que están haciendo, porque la verdad que no es solamente las clases que pudimos seguir dando a través de estas vías tan interesantes, que es todo lo virtual, sino que además también se siguieron adelante con estas actividades, que son actividades más extracurriculares, que se siguieron haciendo, o sea que la verdad que la calidad de lo que estamos haciendo desde acá de Avellaneda, y bueno, en Lomas también con Alejandro, estamos también trabajando de esta misma forma, así que bueno, gracias a todos y todas por estar, y vamos a arrancar con la charla de hoy, que es la primera, así que es un lujo empezar hoy lunes tan temprano y ya ponernos adelante con la primera charla, que trata sobre la primera sesión virtual del Congreso Nacional. Así que, como decía Daniel, está con nosotros Mariano Lovelli y también Alejandro Cruz. Muchas gracias a ambos por estar. Bueno, y sí, les doy la palabra. Primero les voy a hacer la primera pregunta y les voy a dar la palabra directamente a ustedes para que empiecen a explicar cómo fue. Quiero saber primero desde el inicio, desde el momento cero, cómo fue que decidieron llevar adelante en este momento tan especial que todos y todas estamos viviendo, cómo fue que ustedes decidieron de alguna manera poder llevar adelante la primera sesión virtual y ¿con qué se encontraron? Me imagino que el tema, por ejemplo, de ver si iba a tener validez todo lo que se decidiera y no habrá sido algún tema importante. ¿Cómo hicieron el tema de la firma digital? Todo desde ese lado, porque aparte sé, porque lo viví más o menos en el día a día con Alejandro que me iba contando, que fue realmente muy, muy dificultoso, muy poco tiempo, me imagino que muy pocos recursos y muy poco conocimiento de todo esto, de cómo se podía llevar a cabo, porque realmente era la primera. Así que, Mariano, muchas gracias y te doy la palabra para que puedas comenzar a explicarnos. Bueno, gracias, Celeste. No sé si ahora se me escucha un poco mejor. Sí, bastante parecido a antes, pero vamos a, si te pones cerca, seguramente lo podremos escuchar todos. Vamos a intentar mejorar. Bueno, efectivamente, como vos planteabas, las sesiones remotas se dieron en un marco excepcional, que es el marco que estamos viviendo a partir de la declaración por parte de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia al brote del coronavirus, del COVID. Un brote que comenzó en China y que luego se empezó a expandir en todo el mundo, y que con fecha 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud decretó oficialmente al COVID-19, al brote de COVID-19 como pandemia, es decir, de alcance planetario. Tal es así que al día siguiente de la declaración de la OMS, el Estado argentino, el Poder Ejecutivo Nacional, a través del decreto 260,
decretó la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional. Esto que estoy contando es algo que todos lo hemos vivido en nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestras vidas cambiaron a partir de la declaración de la pandemia. Y si cambiaron nuestras vidas a nivel personal, a nivel individual, también cambió la forma de relacionamiento de la sociedad y por supuesto también las instituciones, entre ellas el Senado. Recordemos que una semana después de que oficialmente nuestro país declarara la emergencia sanitaria, se dictó un nuevo decreto de necesidad de urgencia, el 297, en donde se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, que es el que hoy día seguimos teniendo. Entonces, a partir de la declaración del aislamiento, se generó una parálisis tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, vale decir, en el Congreso Nacional, porque como órgano político, por definición, que representa el conjunto de las y de los argentinos, se compone por legisladores que están diseminados por todo el territorio nacional. Y a su vez, por nuestra propia Constitución Nacional, ante determinadas situaciones de necesidad o de urgencia, el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, tiene facultades legislativas, es decir, puede dictar normas que habitualmente le corresponden al Poder Legislativo, esto es, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados. Sin embargo, establece la propia Constitución que hay determinadas materias en las cuales el Poder Ejecutivo no puede legislar, como por ejemplo en materia penal, en materia tributaria, entre otras. Entonces se abrió el interrogante, ¿no? De si el Congreso quedaba cerrado hasta que se levantase el aislamiento o se buscaban formas alternativas para que se pudiera sesionar. Ahora, esta es una situación que no estuvo prevista por nadie, que no se pudiera sesionar o que hubiese una situación de inmovilidad física por parte de los habitantes de nuestro país. Es por este motivo que la presidenta del cuerpo, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a través de su dirección jurídica, encabezada por su directora, la doctora Graciana Peñafort, el 14 de abril inició una acción judicial, denominada acción declarativa de certeza, para que de algún modo la Corte Suprema echara luz sobre este punto. Es decir, si eran válidas las sesiones remotas. ¿Esto por qué? ¿Cuál fue el eje central del planteo? Cada Cámara tiene la potestad de dictar su propio reglamento de funcionamiento. Esto está establecido por la propia Constitución Nacional, en el artículo 66, donde dice que las cámaras dictarán su reglamento de funcionamiento. Es decir, no es un mero reglamento, sino que tiene una validez constitucional, está establecido por la norma fundamental. ¿Y qué dice el artículo 30 del reglamento de la Cámara del Senado? Es que los legisladores se constituirán en el recinto, salvo casos de emergencia institucional. Entonces, la pregunta es si la situación de aislamiento realmente configuraba un caso de gravedad institucional para hacer uso de esa excepción que establece el artículo 30 de su propio reglamento. Voy a tratar de evitar ser lo menos leguleyo posible, digamos, para que esto se entienda. No te preocupes, Mariano, que cualquier cosa, si veo que hay términos
que no se entienden, te pregunto. Bien. Entonces, ustedes recordarán, porque, bueno, son todos estudiantes de periodismo o periodistas, las crónicas de hace 2 meses en relación a esto, a la presentación que había hecho Cristina en el Senado, que directamente le pedía a la Corte Suprema una opinión sobre la validez legal y constitucional de establecer un formato alternativo de sesión que suplante el sistema presencial, el cual se había realizado desde siempre. Solo en algunas situaciones muy excepcionales, a fines del siglo XIX, el Congreso había debido constituirse por fuera de la capital federal, pero aún así siempre se constituyó de forma presencial. Esto es, se habían reunido las cámaras en otro lugar que no era el recinto. Y en este caso vamos a tener por primera vez una situación en la cual íbamos a constituir el cuerpo de manera remota. Esto es, con los legisladores y las legisladoras de todo el país en sus lugares, en sus provincias, en sus ciudades, y no en el recinto. Y así es que 10 días después de la presentación, el 24 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en esa acción declarativa de inconstitucionalidad, perdón, de certeza, en donde básicamente concluyó que era una atribución exclusiva del Senado establecer la forma en la cual iba a sesionar. Y para esto se remite al propio texto de la Constitución, donde establece, por ejemplo, cómo deben sancionarse las leyes, qué tipo de mayoría deben tener, cuál es el proceso de revisión de estas cuando alguna de las cámaras hace alguna observación, pero nada dice, plantea la Corte, cuál es el formato en el cual las cámaras deben reunirse. Por lo tanto, remite a la propia potestad que tiene cada uno de los cuerpos, no solamente el Senado, sino también la Cámara de Diputados, para establecer el modo en el cual deben sesionar. Por lo tanto, estando dentro de las atribuciones que le son propias al cuerpo, establece que no hay ninguna limitante o ninguna prohibición respecto de que las sesiones puedan llevarse a cabo de manera remota. Tal es así que a partir de este fallo, que en definitiva la Corte terminó dando una opinión que blindó la validez procedimental de las leyes, porque después se pueden discutir si son constitucionales, si no son constitucionales en cuanto al fondo, ¿no? Como puede ocurrir. El problema que acá teníamos era que se cuestionase el procedimiento legislativo y que eso generase un atraso en las cuestiones que no pueden esperar, de una crisis que venimos arrastrando y que se ha agudizado a partir de la declaración de la pandemia. Por lo tanto, a partir del fallo de la Corte, ahí sí iniciamos, estando liberados de cualquier tipo de objeción judicial sobre el procedimiento, es que se liberó el proceso para efectivamente sesionar y sancionar leyes de manera remota. Gracias, Mariano. Y te pregunto, ¿con cuánto tiempo contaron como para llevar adelante? ¿Y qué fue lo que se fueron encontrando ahí en todos estos momentos, en todo el periodo que tardaron? Me imagino que por un lado Alejandro me había contado, sí, de la firma digital, que fue una de las cosas que hacía muchos años que estaban tratando de activar para que cada uno de los senadores la tuviera. Pero bueno, obviamente en este momento se tuvo que agilizar todo ese tratamiento.
Así que me gustaría que me cuentes eso y bueno, con qué dificultades se fueron encontrando, que imagino habrán sido varias para llevar adelante este proceso y comenzar a sesionar. Sí, por supuesto. A partir de esto que acabo de mencionar, se inició todo un proceso bastante vertiginoso para tratar de poder sesionar cuanto antes. En ese sentido, tal como decís, nosotros teníamos un objetivo que era poder llevar a cabo estas sesiones remotas. Ahora, también debíamos reemplazar otras cuestiones que antes se hacían de manera física, que ahora debían realizarse de otra forma, como por ejemplo el proceso de firma digital. Ustedes imaginen que cada proyecto que se trata en el reciclo debe tener diversos dictámenes que aconsejan o que desaconsejan la sanción de esa ley. Y esos dictámenes se firmaban de manera hológrafa, es decir, de puño y letra. Se reunía la comisión, se realizaba un dictamen, y ese dictamen debía ser suscrito por la mayoría de los miembros de esa comisión. Y eso se realizaba hasta hace 2 meses de manera física, ¿no? Se imprimía un papel y se pasaba despacho por despacho a que se firme. Nosotros tenemos desde hace ya unos cuantos años una ley, la ley 25.506, que es la ley de firma digital, es decir, de aquella que establece la misma validez jurídica, la firma hológrafa, la firma de puño y letra, con la firma llevada a cabo por medios digitales. Esto es, con una serie de medidas de seguridad que permitan suplantar la firma física, pero que tenga la misma validez en cuanto a manifestación de voluntad. En el año 2017, en el Senado, la anterior presidenta del cuerpo dictó un decreto en el cual se inició el proceso de digitalización de firmas, el proceso de certificación de firmas digitales. Sin embargo, nosotros cuando llegamos al Senado en diciembre de 2017, teníamos menos del 20% de los senadores con su firma digital. Teníamos apenas 12 senadores de los 72 con su certificación de firma digital. Imagínense que cuando nosotros llegamos al Senado no había grupo electrógeno, es decir, se cortaba la luz, Edesur cortaba la luz y el Senado no podía funcionar. Y no había un soporte de electrógeno. Es decir, esas fueron las condiciones en las cuales nosotros ingresamos el 10 de diciembre. Por eso hemos tenido que trabajar a destajo. Imagínense que si no teníamos ni grupo electrógeno para poder continuar una sesión física cuando se cortaba la luz, a tener que sesionar de forma remota a lo largo y a lo ancho del país, documentar digitalmente a cada uno de los senadores y senadoras para que pudieran firmar dictámenes a distancia y que tuviera la misma validez jurídica que si lo firmara en una sala de comisión en el Senado. Y todo eso haciéndolo en 2 semanas, porque nosotros tuvimos el fallo de la Corte el 24 de abril, y el 4 de mayo la presidenta del cuerpo la doctora Cristina Fernández de Kirchner, dictó el decreto 8 del 2020, en el cual autorizó el llamado a sesiones remotas. Y 2 semanas después de ese decreto estábamos sesionando. Entonces, todo ha sido de una manera realmente vertiginosa, que significó mucho trabajo de mucha gente y la colaboración de un montón de instituciones, gobiernos provinciales, municipales, dependencias del gobierno nacional,
universidades nacionales, que ahora iremos contando en el desarrollo de la charla. No quiero hacer de esto un monólogo, pero ahora iremos contando un poco cómo fue todo este operativo que se desarrolló en las 24 jurisdicciones de nuestro país. Gracias, Mariano. Bueno, es increíble el trabajo que realizaron. Felicitaciones por esto y también quería darle la palabra a Alejandro para que nos cuente un poco también cómo fue este día a día del trabajo y bueno, y además si quiere agregar algo a lo que venía diciendo Mariano. Sí, a ver, digo, como bien decía Mariano, esta pandemia, esta situación de crisis a nivel mundial que hoy afecta a 180 países y a 7 millones de personas que están hoy enfermas lamentablemente con el COVID, es una situación sin precedentes y a escala mundial. Y todos en nuestra vida modificamos cosas. Y creo que un poder del Estado tan importante como el Congreso de la Nación tenía que también adaptarse a esta situación. Era una asignatura que teníamos y que realmente desde la presidencia del Senado, Cristina Fernández de Kirchner tomó el guante y rápidamente puso en marcha este tercer poder de la República. Lo cual no es un dato menor. Y yo quiero, sin hablar de política, yo digamos, no porque esté mal ni mucho menos, pero digamos, darle cierto marco, digo, la crisis a nivel mundial, digo, hay todo un discurso, ustedes lo saben, hay muchos participantes acá que son del área de comunicación o de periodismo, digo, había todo un discurso en las redes, en los medios de comunicación, todo un discurso de la antipolítica, de cuestionar, digo, siempre se cuestiona el Congreso de la Nación y más en esta situación en particular. Entonces, había todo un ensayo de cuestionamiento, pero además también, y no lo digo que esto haya sido con mala intención, también los legisladores tuvieron que hacer un aprendizaje en esta nueva forma para poder legislar, sesionar y tener una representación. Y sentirse que siguen siendo representantes del pueblo o de las provincias. Así como todos nosotros tuvimos que asumir en nuestras tareas cotidianas, laborales, mi hija está trabajando haciendo home office desde que arrancó la pandemia, por ejemplo, digo, todos hemos cambiado. También, de alguna manera, el Senado Nacional, el Congreso de la Nación, tenía que cambiar su estilo y los legisladores darse cuenta que podían hacerlo, que podían poner en funcionamiento este poder del Estado, que podían hacerlo en forma transparente, en forma legítima, en forma remota y fundamentalmente con un detalle, sin poner en riesgo su vida. Porque digo, acá la cuestión de todas las decisiones que se han tomado son para preservar la vida y la salud de cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Y saben qué dato les tiro? Por ejemplo, el promedio de edad del Senado de la Nación, 57 años es el promedio de edad. Tiene un elevado promedio de edad por encima de la Cámara de Diputados, que es llamada la Cámara Joven. O sea, los senadores, las senadoras, más allá de su vitalidad, su capacidad física e intelectual, están objetivamente en situación de riesgo por sus edades. Entonces tenían que sesionar, sí o sí, en forma remota. Las propuestas anteriores que de alguna manera se plantearon, independientemente del juego de la política, que es totalmente válido y sano, y que así sea, de que sea presencial, ponían en riesgo la vida. Entonces, estuvo muy bien que que las cámaras de diputados, que la Cámara de Senadores haya tomado la decisión de sesionar en forma remota. Como lo han hecho legislaturas a lo largo del país, como lo ha hecho Mendoza, como lo ha hecho, digamos, como lo han hecho otros países. Ecuador fue el primer país de Latinoamérica el 24 de marzo en sesionar en forma remota. Digo, este aprendizaje lo teníamos que hacer. Y lo importante es poder demostrar que esto podía ocurrir casi de la misma manera que forma presencial. Garantizar la voz, la representatividad, la legitimidad y el voto, fundamentalmente. Después, digo, lo que estaba planteando Mariano, las dificultades, claramente como lo expresaba, cuando Mariano se hace cargo de la Dirección General de Relaciones Institucionales del Senado de la Nación, y dependía de él la firma digital, pusimos en marcha como equipo, tuvo un sistema para generar en el menor tiempo posible, como lo decía Mariano, estas 2 semanas, estar a lo largo y a lo ancho del país, y que a través de universidades, de la gendarmería, de la prefectura, de las gobernaciones, de los poderes judiciales, se certificara y se hiciera la firma digital para que los senadores pudieran acompañar los despachos de comisión.
ahí hay algunos concejales que están participando de la charla, saben de la mecánica y el funcionamiento de las comisiones, que antes de que un tema sea tratado, siempre en términos, en el plenario, en el pleno del cuerpo, siempre es tratado en comisión. Ocurre también en los poderes, en el Consejo Superior o en el Consejo Académico de las universidades. Era fundamental esto. Ahora, para eso, por ejemplo, tuvimos que tomar contacto con la Secretaría de Políticas Universitarias, y en un hecho que se destaca y mucho, las universidades nacionales aportaron 5 universidades, Jujuy, Salta, La Rioja, digo, ¿para qué? Certificando, generando la firma digital. El sistema universitario claramente expandió su rol de dar clases, de brindar extensión universitaria, y también tuvo un vínculo con el Senado de la Nación, y rápidamente los rectores acompañaron esta propuesta. Digo, se llegó a sesionar, ¿no, Mariano? Se llegó a sesionar en una universidad nacional, en Jujuy. El senador Snopek sesionó desde allí. Y no quiero ser autorreferencial en el sentido del sistema universitario, pero esto de alguna manera, ustedes imagínense que si en 4 años, ojo, tal vez porque la dinámica propia hacía que no era necesaria la firma digital, pero de 12 firmas se pasó a tener casi la totalidad del cuerpo, en las peores condiciones, en las peores circunstancias, y contando con la solidaridad y la respuesta de varias instituciones, haber conseguido la firma digital fue un logro, la verdad que bastante interesante. Y que cada senador y cada senadora se sienta que cuando firma un proyecto lo está haciendo, y que claramente está siendo claramente está ese proceso debidamente transparentado y legalizado. Digo, yo no me quiero meter en cuestiones legales porque soy comunicador social, claramente Mariano tiene muchísima mejor formación que yo, pero digo, este era el marco, este era el marco. Y además la sensibilidad con la que vivimos todos este proceso. Y además, con un dato no menor, digo, este trabajo nosotros lo hacíamos sabiendo que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, es la presidenta del cuerpo, y que todos los medios masivos de comunicación iban a estar mirando cómo funcionaba el Senado de la Nación. Entonces ese no era un dato menor. Conocemos lo que es la actividad del periodismo, la actividad de la comunicación, y conocemos también lo que son las empresas y los medios de comunicación. Y sabemos que hay algunas que tienen una afinidad ideológica, política partidaria, o tienen objetividad concreta sobre algunas cuestiones, y quienes tienen a priori ya una mirada crítica sobre determinadas cosas. Bueno, en general, además, por ser una figura pública de la talla de Cristina Fernández de Kirchner, iban a estar centradas las miradas en eso. Entonces, esa presión se tenía, pero en el buen sentido, digo. Creo que teníamos que estar a la altura de las circunstancias, de la crisis, de lo que demandaba el pueblo argentino, y también de hacer las cosas lo mejor posible, ya que el foco, la atención, los reflectores iban a estar puestos en el Senado de la Nación. Hasta aquí llegué por ahora, no sé si... Gracias, Alejandro. Después te voy a preguntar específicamente la parte de los medios de comunicación, cómo fue que trataron los medios de comunicación. Quería saber primero si Mariano quería agregar algo más a lo que había dicho Alejandro. Vayan entre ustedes también tomando la palabra por si quieren agregar algo. No, Alejandro planteó bien lo que fue el operativo de la firma digital. A nosotros nos demandó mucho esfuerzo y nos demandó además una tarea muy enriquecedora de poder compartir este trabajo como recién dijo Alejandro, con la prefectura, con la gendarmería, a través de, por supuesto, la inestimable ayuda de la ministra de Seguridad de la Nación. En Córdoba, por ejemplo, empresas estatales que son importantes para el desarrollo y la defensa de nuestro país, como la Fábrica Argentina de Aviones, se puso a disposición para poder documentar a los legisladores de esa provincia, el sistema universitario, como ya relató Alejandro, instituciones de la sociedad civil, como el Colegio de Escribanos de La Pampa. Podríamos estar detallando, yo tengo acá un puntero, una ayuda a memoria que hicimos el fin de semana, y no hubo ninguna provincia que no hubiera puesto a disposición alguna de sus instituciones, ya sea estatales o de su sociedad civil, para que esto pudiera ser realizado. Y es importante destacar esto porque ha sido un trabajo mancomunado
desde municipios hasta empresas estatales, de los tres poderes. En algunas provincias se llevó a cabo a través del Poder Ejecutivo, en otras desde el Poder Legislativo, como en el caso, por ejemplo, de Mendoza, y en otras en el Poder Judicial, como el caso de Formosa o de Río Negro. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de que hayan podido funcionar las diversas instituciones del país mancomunadamente para que el Senado pudiera sesionar. Ahora bien, al par de que nosotros veníamos trabajando la documentación digital de las senadoras y de los senadores, el área tecnológica del Senado tenía una tarea absolutamente titánica, que como era la de poder establecer un formato remoto seguro para que todos los senadores y senadoras pudiesen sesionar desde los lugares en donde se encontraban. En ese sentido, yo quiero realzar y destacar la tarea del director de informática del Senado, el licenciado Luciano Minuchin, que reitero, se puso al hombro una tarea enorme para que pudiésemos en muy pocas semanas estar sesionando de manera remota. La presidenta del cuerpo, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, como les dije, dictó el decreto presidencial 8 de este año, del 2020, a los inicios de mayo, convocando a sesiones remotas durante un periodo de 60 días, prorrogable por otros tantos, en tanto dure la situación de emergencia sanitaria, en donde recabó y de algún modo tomó las distintas propuestas que los bloques políticos del Senado le fueron acercando. Esto es, el bloque oficialista del Frente de Todos, el Frente Juntos por el Cambio, y los bloques menores, como Somos Río Negro, el bloque Misiones o el bloque de Compromiso Federal. Y a partir de todas las opiniones que los bloques políticos fueron acompañando, fue que se dictó este decreto, que además de la cuestión de la firma digital, como ya estuvimos hablando, y de la cuestión tecnológica, había otro eje que era central para nosotros, y fundamentalmente para el pueblo argentino, que era la de poder verificar de manera fehaciente que quien se sentaba en su computadora era quien decía ser. Digamos, yo estoy viendo, por ejemplo, en esta pantalla a Alejandro Cruz, y que yo creo que es Alejandro Cruz, pero es mi creencia, digamos. Para poder sancionar las leyes, no alcanza solo con creer que estamos viendo a quien dice ser, sino que debemos certificar de manera fehaciente la identidad de cada uno de los legisladores y legisladoras, porque nosotros debíamos reemplazar el sistema presencial, es decir, que veíamos entrar a la persona que tenía que poner su huella digital. Esto, para que sepan, en las bancas hay un sistema biométrico donde se sientan y activan poniendo su huella digital. Por lo tanto, teníamos que reemplazar todo eso que se hace en vivo y en directo de manera remota. Allí es que se firmó un convenio, la presidenta Cristina firmó un convenio con el ministro del Interior para que el RENAPER se hiciera cargo del procedimiento de validación de identidad de cada uno de los 71 legisladores, y en donde se llevó a cabo un operativo en todo el país. El día de la primera sesión había operativos de identidad en las 24 jurisdicciones, en más de una ciudad, porque voy a poner el caso de Ushuaia,
2 legisladores son de la ciudad de Río Grande, que sesionaban desde el Consejo Deliberante de esa ciudad, y el otro de los legisladores, Matías Rodríguez, es de la ciudad de Ushuaia, y estaba sesionando desde el Consejo Deliberante. ¿Sabes qué, Mariano? Les voy a pedir a todos que apaguen sus micrófonos y que quede solamente la persona que está hablando, por favor, porque hay algunos que quedan prendidos y por ahí, no sé si será por eso, pero bueno, por las dudas. Bueno, continúo. Entonces, lo que les estaba diciendo es que se llevó a cabo un operativo a través del Registro Nacional de las Personas, del RENAPER, con computadoras móviles para que pudieran asistir a los senadores y pudieran verificar su identidad. Y a partir de allí se les entregaba a cada uno de los senadores un código, un ticket, como se lo denomina de manera técnica, que funcionaba como contraseña para ingresar a la sesión remota. Una sesión remota que, similar a la que estamos teniendo en estos momentos, nada más que con otras medidas de seguridad. Se utilizó en vez de Zoom la plataforma de Cisco, la plataforma Webex, que algunas universidades, yo soy docente en la Universidad Nacional de La Plata y la UNLP utiliza la plataforma Webex para el dictado de clases. Esa misma plataforma es la que utilizamos en el Senado. Se estableció por acuerdo político que las sesiones no duren más de 6 horas, por una cuestión de que cuanto más tiempo de conexión, mayores probabilidades de que algún problema técnico pudiera sucederse. Entonces, en esto, más allá de las chicanas o de las discusiones políticas, cabe destacar que hubo un acuerdo general en el modo en el cual sesionar, en el reparto del tiempo para los discursos de acuerdo a la proporción de los bloques, es decir, se respeta la proporcionalidad política en el uso de la palabra, y se estableció un sistema seguro de votación electrónica, que en esto también cabe destacar que, producidas las votaciones, quien lee el resultado de estas de manera individual es el prosecretario legislativo que pertenece al bloque opositor, lo cual le da una mayor legitimidad por si algún desconfiado o desconfiada pudiese pensar que se alterase alguna votación de algún legislador o de alguna legisladora. Es el propio representante de la oposición en la conducción del Senado quien lee el resultado y el voto y el sentido del voto de cada uno de los legisladores. Por lo tanto, nosotros estamos más que conformes con el proceso actual de sesiones remotas. Ya llevamos 3 sesiones. Esta semana, el día jueves, tendremos la 4ª sesión, y lo cual nos abre el interrogante que en la medida de que continúe el aislamiento obligatorio, todos somos conscientes que la llegada del invierno va a conllevar con el pico de contagios en la pandemia, y entendemos que esta situación de prolongarse en el tiempo hará que se prolongue esta metodología para la discusión y sanción de las leyes, lo cual hará que eventualmente sea prorrogado ese lapso de 60 días para que el Congreso pueda seguir funcionando, porque es uno de los 3 poderes del Estado que no puede estar en un estado de quietud, y máxime en un estado de emergencia como el cual estamos viendo hoy.
Perdón, gracias Mariano, ahí va. Bueno, fuiste también con la siguiente pregunta que te iba a hacer, así que genial, ya avanzamos con eso también. Bueno, increíble el trabajo de la huella, la firma, la convocatoria a todos los que prestaron colaboración, el sistema de votos, todo lo que hicieron en 2 semanas, la verdad que es realmente increíble para que se llevara adelante esta sesión que vos decís que están muy contentos y que imagino que así fue. Sé que Alejandro tenía unas imágenes para mostrarnos de la primera sesión y Ale, si querés agregar algo más y después ya te voy a preguntar la parte de los medios, de cómo fue, te la hago directamente así ya avanzamos, de cómo fue el tratamiento de los medios de comunicación con respecto a esto, que era un poco lo que vos iniciaste a decir antes y no lo seguimos. Bueno, primero que nada, vamos a ver si puedo compartir. Con este aprendizaje claramente esto ver. puede fallar. Así que ver. voy a empezar a hablar primero y después veo si comparto. Si no comparto Dale. no es que soy egoísta, sino que claramente le pifié. Claramente le erré. No, así que le pido disculpas. Pero digo, un poco para plantear, antes de compartir algunas imágenes, independientemente del proceso de comunicación externa y el tratamiento de los medios, que un poquito ahí había empezado a introducir el tema, hubo un proceso de comunicación interna, que si lo tenemos que definir de alguna manera, deberíamos definirlo así, que tuvo que ver de comunicación interna y de formación hacia adentro del cuerpo, hacia adentro de los senadores, las senadoras, los trabajadores, las trabajadoras, el personal que tienen confianza, los senadores y senadoras trabajando con ellos. ¿Por qué? Porque, a ver, si bien hubo lugares para sesionar, donde fueron desde la legislatura, creo que fueron 18 lugares, hubo 24 senadores y senadoras que sesionaron desde sus casas. No era lo recomendable en el sentido de la conectividad y demás, pero claramente era una situación que, por las distancias, por el trasladarse, por el cuidado de la salud, así fue. Y los senadores y las senadoras en esta especie de backstage o cuestión de encontrar algunas cosas que tienen que ver con lo interno, tuvieron que ser asesorados y les dieron una mano a sus propias familias, sus hijos, sus sobrinos. Digo, no porque les faltara capacidad determinada, digo, pero claramente el aprendizaje, el manejo de la tecnología y todo esto hace un proceso. Y es importante cómo se involucró de alguna manera a las familias de los senadores y las senadoras, acompañando en esta tarea a ellos en el hogar. Pero además también hubo todo un proceso y un seguimiento permanente de la Secretaría Parlamentaria, de la Dirección de Relaciones Institucionales que encabeza Mariano, asistiendo a cada senador. Ah, mira, ahí metió la imagen, ¿no? ¿Fui yo? Ahí aparece ¿Ustedes están viendo ahora la imagen del Senado? ¿De la sesión? ¿O no? Sí, se ve. Ah, perfecto. ¿Lo hicieron? Si lo hice yo, no sabía ni que lo estaba haciendo, les aclaro. Bueno, entonces, de alguna manera, esto fue todo un proceso y fue muy importante, porque además las comisiones tenían que también, de alguna manera, empezar a funcionar así, los secretarios de comisiones, como decían los trabajadores, y esto fue un proceso muy, muy particular, donde hubo un seguimiento personalizado a cada uno y a cada una de ellos. Me parece a mí, digo, independientemente de la cuestión de la comunicación externa. A ver, no puedo hacerlo, no sé. Algo se ha modificado en mi pantalla y la verdad que no puedo. Si ustedes están viendo sí la sesión Ale, yo la puse a la Ah. imagen porque la tenía, así que no te preocupes. Ah, bueno. Sí, después, bueno, ahí claramente se ve todo el dispositivo electrónico. Lo que no se puede ver ahí es la galería de prensa que está arriba, donde había medios de comunicación que tomaban imágenes, generaban fotos e iban documentando este hecho, que fue un hecho claramente histórico, ¿no? Fue la primera vez que el Congreso de la Nación sesionó de esta manera. Así que, bueno, voy a tratar de, si querés, Mariano, tomar un poco la palabra, voy a tratar de reordenar un poco la pantalla. Ahí está, ahora sí. A ver si encuentro algo más. No, mientras Alejandro busca, así como nosotros tuvimos un operativo de firma digital que encontramos la colaboración de un montón de instituciones, lo mismo por supuesto sucedió para que los legisladores y las legisladoras pudieran sesionar desde sus provincias. Ustedes piensen que 2 de cada 3 senadores sesionaron desde lugares públicos. Esto es, desde legislaturas provinciales, desde municipios, desde casas de gobierno o entes gubernamentales,
o incluso desde organizaciones de la sociedad civil, como sindicatos o fundaciones. Por lo tanto, además era muy, muy agradable ver a los senadores y a las senadoras con el orgullo que mostraban los escudos de sus provincias o los escudos de sus municipios. Muchos de ellos fueron incluso, gobernaron no solamente las provincias, sino también sus municipios. Por lo tanto, también fue motivo para muchos de ellos de alegría poder estar sesionando desde sus propios terruños. Así que en ese sentido hemos encontrado la máxima colaboración de los distintos gobiernos y los legisladores así lo hicieron saber en sus alocuciones. No sé, Alejandro, si pudiste Estoy en esa pelea, Lobeli. Estoy tratando de. Estoy en una lucha encarnizada con la tecnología. Sigo estirando entonces. Estire. Los tiempos en televisión son tiranos, Lobeli. Usted descubre el bache. Se cerraron todas las fotos, no sé por qué extraño motivo. No, pero a ver, digo, les comento, por ejemplo, cuando les decía lo de. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Sí, Alejandro, disculpa, si querés pasármelas por WhatsApp, si las encontrás, si querés pasármelas, yo las comparto. Dale, ahora lo hago. A ver, claramente, al otro día de la sesión, ahora voy a tratar de hacer lo propio con las imágenes y pasárselas a Celeste. Claramente, después de la sesión, todos los diarios hacían referencia, independientemente que horas después arrancó la sesión en la Cámara de Diputados, todos los diarios, casi todos hacían referencia en sus tapas a la sesión del Senado de la Nación. La imagen del Congreso sesionando era la que de alguna manera reflejaba a Cristina Fernández de Kirchner en esa actividad, presidiendo el Congreso. El único diario, así fue BAE, así fue La Nación, así fue Clarín. El único diario que su tapa mostraba la Cámara partida, la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado funcionando fue página 12. Después todos los demás medios de comunicación enfocaban claramente el Senado. ¿Pero por qué? Porque bueno, venía esto de una cuestión anterior, venía de lo que había sido el debate público por la previa a lo que había desarrollado Mariano, que tuvo que ver con la declaración de certeza de la Corte Suprema de Justicia. Había todo un clima, un debate en relación a eso, y si se podía o no sesionar. Y creo que realmente, como terminó esto, que terminó muy bien, que ocurrió muy bien, que la sesión... además hubo en el proceso previo debates en comisión, a la que después hizo referencia la propia presidenta del cuerpo, donde hubo senadores que tuvieron altercados, levantaron la voz, se enojaron, digamos, en una clara, como ocurre en una sesión, digo, cuando alguien tiene convicciones, cuando alguien tiene sentimientos y creencias, como ocurre en una sesión presencial, ocurrió en las reuniones de comisión. Digo, ¿no? Se levantaban la voz. Es más, Cristina en un momento dado, creo que eso fue la previa a la segunda sesión, planteó claramente, dice, bueno, qué bueno que esto ocurra. Tenía en un momento miedo que volara un micrófono, dijo la propia presidenta del cuerpo, en tono de chiste, pero claramente mostrando de que se podía y se puede sesionar exactamente igual, casi que en forma presencial. ¿Por qué? Porque si se respeta la palabra, si se pueden dar las interrupciones, si cada cual tiene garantizada, como bien marcaba Mariano, la cuestión de la identidad con el RENAPER. Después es un detalle, digo, ¿no? Nosotros en la vida hemos visto cómo hemos incorporado la tecnología y este sistema, más allá de que yo no pueda subir fotos y que esto se me niegue a nuestra cotidianeidad. Y me parece que es un dato importante a tener en cuenta, sobre todo, como bien decía Mariano, a futuro, pensando en cómo va a seguir esto, porque no hay viso de que se pueda descubrir una vacuna, hasta ahora los tratamientos no son no hay tratamientos que garanticen realmente que alguien se pueda curar en forma efectiva. Entonces, yo creo que la virtualidad, la cuestión remota, en este aspecto, bienvenida a estas herramientas para que pueda seguir funcionando el Congreso de la Nación Argentina, digo, de alguna manera, y que puedan seguir debatiéndose ahora estos 20 DNU, en esta primera sesión, que fueron todos DNU del Poder Ejecutivo, pero luego
Luego las leyes que hicieran falta, que de hecho ya ocurrió en la otra sesión, las leyes que hicieran falta y que hagan falta para que el país pueda, digamos, hacer frente a una situación de crisis sin precedente o a otra agenda que venga y que venga independientemente de la crisis, ¿no? Creo que eso es importante. Totalmente, como que ya están preparados para cualquier cosa que pueda ocurrir de ahora en más. Y después preguntarles si en algún momento, esto pensando más a futuro, si en algún momento creen que este sistema se puede llevar a cabo por ahí con algunas personas, algunos senadores que estén en otras provincias directamente, que vivan en otras provincias y que no puedan venir por alguna razón X y que puedan estar sesionando de manera remota también, o si esto todavía no lo pensaron. Bueno, en ese sentido, como dije al inicio de esta charla, el reglamento del Senado es claro, que es que los senadores se constituyen en el recinto, salvo situaciones de gravedad institucional. Por lo tanto, nosotros tenemos en claro que el actual sistema remoto es producto de una emergencia, de una situación absolutamente excepcional. Por supuesto que los adelantos tecnológicos necesariamente van a ir acompañando el proceso político, el proceso legislativo, y en donde alguna de las herramientas que hoy estamos utilizando probablemente funcionen de manera complementaria con la forma que tradicionalmente se llevó a cabo el trabajo y la discusión parlamentaria. ¿Cuál es, digamos, y cuál será el alcance? Bueno, eso sinceramente no lo sabemos. Lo que sí creo es que si bien hemos podido representarlo más fielmente el debate parlamentario tradicional, está claro que esto se está llevando a cabo, como recién dije, a partir de un proceso de pandemia, donde está declarado por el Poder Ejecutivo Nacional el aislamiento social preventivo y obligatorio. Por lo tanto, mientras esto continúe, esta será la forma de sesionar. Por supuesto que en el día después esto nos dejará enseñanzas, nos dejará herramientas que seguramente iremos utilizando para complementar la vida parlamentaria. El proceso de firma digital, entiendo yo que es un proceso que puede perfectamente ir complementarse con el proceso de firma análogo. Hoy día el Poder Ejecutivo Nacional y muchas provincias, muchos ejecutivos provinciales tienen un sistema de firma digital. Pero estas discusiones serán el día después. Hoy, mientras dure la emergencia sanitaria, mientras dure el aislamiento obligatorio, tenemos estas herramientas. Tenemos estas herramientas que las estamos utilizando, que creemos que han funcionado muy bien y que bueno, que si bien son perfectibles, entendemos que vamos por el buen camino. Yo, antes de finalizar al menos esta parte, quiero destacar además la conducción que ha tenido de esto, la conducción estratégica que ha tenido la presidenta del cuerpo, Cristina, en todo este proceso, y la conducción cotidiana que ha tenido del cuerpo la secretaria administrativa, la licenciada María Luz Alonso, que es en cabeza de quien hemos llevado a cabo todo este proceso tecnológico, político, organizativo, que sin su conducción entendemos que no hubiera sido posible. Gracias, Mariano. Bueno, ya le pasé a María las imágenes que Alejandro estaba tratando de compartir, así
así me ayuda mientras que sigo con la parte de las preguntas. También quería ver, Alejandro, si tenés algo más para que quieras agregar, y si no, ya, si les parece bien, vamos a algunas preguntas que van dejando acá en el chat. Estás silenciado, Alejandro. No, creo que, ahora sí, no, creo que podemos ir a algunas preguntas, si les parece, en la dinámica, así el público, que la verdad que estamos contentos de que es bastante numeroso, pueda expresarse y por ahí responder a algunos aspectos que no hayamos desarrollado. Dale, perfecto. Entonces, bueno, voy a ir. La primera persona que quería preguntar, si les parece bien, acá hay un chat que lo van a ver abajo, donde dice participantes, chatear, compartir pantalla, grabar, etcétera. Donde dice chat, vayan poniendo ahí, anotándose quienes quieran hacer preguntas. No manden la pregunta en sí, sino nada más anotarse que quieren preguntar, y yo los voy llamando como para mantener un orden. Y les pido por favor a quienes tienen encendido el micrófono, porque recién se escuchaba que alguien tenía encendido el micrófono, si pueden apagarlo para mejorar la comunicación. La primera persona es Matt Martínez, si querés abrir tu micrófono y poder hacernos la pregunta. Bueno, ante todo, gracias por esta participación que estamos teniendo. Yo simplemente, Mariano, preguntarle cómo es el tema de la elección en el caso de las provincias, para ver en qué lugar sesionan. ¿Sí? Porque usted menciona que algunos lo hacían en la legislatura, otros en la Casa de Gobierno de la provincia en cuestión, etcétera. ¿Hay algún modo especial para determinar eso? Gracias. Bueno, Matt, mira, en relación a este tema, varias cuestiones. Nuestra intención es que todos los legisladores y legisladoras que puedan, que sesionen desde lugares públicos. Esto obedece a un par de motivos. Primero, el institucional, ¿no? Que se funcionen desde instituciones. Y el otro, de una cuestión tecnológica, porque generalmente en lugares institucionales hay mejor nivel de conectividad, mejor ancho de banda, y a su vez hay personal técnico disponible que pueda asistir a un legislador o a una legisladora en caso de tener algún tipo de problema técnico. Más allá que nosotros tenemos a los propios técnicos del Senado que de manera telefónica van asistiendo a quienes lo necesitan, no es lo mismo tener un técnico al lado que, entre comillas, hable el mismo idioma y pueda ir resolviendo ese problema. A partir de ello, la elección tiene mucho que ver con el lugar de residencia de los legisladores. Por caso, les hice el comentario hoy más temprano en el caso de Tierra del Fuego. Hay 2 senadores que viven en la ciudad de Río Grande. Bueno, entonces fueron a sesionar a la municipalidad de Río Grande. Y el tercero, en Ushuaia, fue a la municipalidad de Ushuaia. En otros casos, en Chaco, hubo un legislador que sesionó desde la Cámara de Diputados del Chaco, otro legislador que vive en una ciudad cercana a la capital, del cual fue intendente, sesionó desde el consejo, desde la municipalidad de Fontana, la ciudad en la cual el senador vive y ha sido intendente, y una tercera legisladora, por pertenecer a un grupo de riesgo, legisló desde su casa. Porque esto Alejandro ya lo mencionó hace un rato, hay personas de edad o con patologías preexistentes que los hacen integrar grupos de riesgo. De allí que algunas de estas personas sesionaron desde sus hogares. Pero desde una cuestión político-institucional y de una cuestión tecnológica,
nosotros desde el Senado propiciamos que sesionen desde lugares públicos, y realmente lo han hecho con mucha alegría, porque reitero, si ustedes pueden ver algunos videos de las sesiones, cómo están detrás las banderas de sus provincias o los escudos de sus municipios. Gracias, Mariano. Tenemos las fotos que ahora en unos minutitos las vamos a compartir y justo se ve ahí específicamente esto que vos comentabas. Bueno, voy a ir a la siguiente pregunta. Ustedes, Mariano, Alejandro, responda el que quiera tomarla. El siguiente que quiere preguntar es Dani Lebrón. Así que te doy la palabra. Acordate de prender el micrófono. Hola Celeste, Alejandro, Mariano y a todos. Sí, buenos días. Simplemente preguntarle a quien corresponda, no sé si a Alejandro o a Mariano, dos cositas en una, a ver si puedo ser breve. Primero, preguntarle si por el hecho específico de tratarse de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, si todas las herramientas y las cosas que tuvieron que mover para que esto se pueda lograr, se hizo más difícil solo por el hecho de que es la expresidenta de la Nación, hoy presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación hoy, que venía de un periodo de 4 años, esto corre por mi cuenta, de persecución mediática, y imaginando que es la titular del Senado, y tomar estas normativas o estas directrices, habrán tenido, como dijo Alejandro en algún momento, una cuchilla mediática como para lacerar cualquier tipo de decisión que tome. ¿Se hizo más difícil por el hecho de que haya sido Cristina? Como primera pregunta. Y segundo, si algún tipo de modificaciones puede ser que se haga respecto de esto para que en el futuro, tal vez, porque hoy creo que me corregirá o Mariano o Alejandro, es simplemente este uso por el uso de una emergencia, o sea, está aplicado porque es una emergencia. En el futuro, ¿puede ser que alguna norma se modifique como para que sea a elección, que de determinada manera algún senador diga, bueno, yo por una cuestión de enfermedad hoy no puedo tomar el avión, no puedo ir al Senado, lo voy a elegir y voy a optar por el sistema tecnológico? Gracias. Bueno, la podemos ir compartiendo la respuesta con Alejandro. Yo creo que todos los que hemos estado trabajando en esto tenemos el orgullo y la responsabilidad de trabajar en el Senado que conduce Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese sentido sabemos que hay una responsabilidad política que excede la institucionalidad. Alejandro quizá ahora podrá detallar cómo esto se vivió a través de la prensa, pero nosotros, digamos, en ese sentido, como recién te dije, tenemos esa mezcla, digamos, de responsabilidad y de orgullo a la vez de no solamente llevar a cabo esta tarea como parte del cuerpo, sino por el cuerpo que conduce Cristina, ¿no? Sí, claramente suscribo exactamente lo que dice Mariano. A ver, en términos institucionales, claramente, como detallamos antes, las relaciones y las respuestas de quienes fueron dando una mano en términos concretos y reales, nos deja un saldo altamente positivo. Es más, digo, la Gendarmería Nacional, la Prefectura, las universidades públicas, los colegios de escribanos, los poderes judiciales, digo, este dispositivo se armó y respondió institucionalmente y estuvo a la altura de las circunstancias y de la crisis y de la pandemia. Lo que sí marcaba Mariano, y un poco también planteaba al comienzo de la charla, esta responsabilidad existía, digo, y existe, porque es Cristina Fernández de Kirchner la presidenta del Senado, y las miradas iban a estar puestas allí. Sabemos que su liderazgo conlleva eso, conlleva esa mirada, ese rebote en la opinión pública permanente. Y realmente todo el proceso se vivió sin presiones, ¿no, Mariano? Digo, no hubo presiones
por parte de ella en ningún sentido hacia nosotros, hacia el área, de ninguna manera. La confianza fue total, lo mismo que de Luz Alonso, lo mismo que, digamos, de las distintas áreas. En presiones por parte de la conducción de ella no hubo en absoluto, al contrario, hubo una total confianza. Y se vivió con mucha alegría el término de esa sesión. A mí me tocó compartir ese momento con Mariano y con Daniel Lagorret, estábamos por ahí, que yo lo vi ahí participando en el Zoom, y realmente cuando terminó la sesión, que tuvo algunos inconvenientes técnicos mínimos, producto de lo que es el servicio a veces y los servidores, nos pasa a nosotros cotidianamente, pasó también en el Senado, digo, se vivió con mucha alegría, con mucha alegría haber podido estar a la altura de las circunstancias, lo que demandaba la Argentina y esta situación de crisis, digo, que haya podido funcionar el Senado, que se hayan aprobado 20 DNU, pero 20 DNU, digo, y esto lo vuelvo a relacionar con el tema de las redes sociales y el discurso de la antipolítica, de que el Senado no funciona, que el Congreso no funciona, que para qué está, que ciérrenlo, digo, hay de todo, digo, lo percibimos, esto está latente en la sociedad. Y que haya podido sesionar el Senado de la Nación, que lo hayan hecho en forma remota, y que haya acompañado DNU, que garantizaba que no haya despidos por 60 días, que no haya cortes de suministro de energía eléctrica, que se detengan los aumentos y se congelen las tarifas de los servicios públicos, digo, cuestiones que tienen que ver con cerrar las fronteras por el tema del ingreso de posibles, lamentablemente, seres humanos que nos puedan contagiar. Digo, era tan importante que esto sea ratificado por el Congreso de la Nación y que el Congreso esté activamente trabajando en esto, que fue una alegría total haber podido estar colaborando todos en esa sesión y que se haya desarrollado y que haya estado a la altura de lo que demandaba la crisis. Sí, en relación a la segunda pregunta, cortito, eso lo iremos viendo a partir del día después. Entendemos que ahí estamos viendo la imagen del senador Snopek sesionando desde el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Sí, sí. Eso lo seguirá viendo con el transcurso del devenir, del tiempo. Entendemos que hay herramientas que van a ser complementarias en la nueva normalidad, pero eso es una respuesta que sigue siendo un interrogante, la respuesta que ahí la persona que hizo la pregunta tuvo. Bueno, gracias Mariano, gracias Alejandro. Vamos a ir viendo algunas imágenes mientras que seguimos con las preguntas para no atrasarnos. Van a ver primero algunos de los senadores y las senadoras, y después vamos a ver algunas de los medios de comunicación, de cómo fue el tratamiento de los medios de comunicación, que fue una de las preguntas que estuvo respondiendo Alejandro, y le voy a dar lugar ahora a Fabiana. Hola, sí, buenos días. Primero agradecerle a Alejandro Cruz por esta invitación junto a Mariano y poder estar compartiendo con todos colegas. Yo soy de Lomas de Zamora, soy concejal de Martín Insaurralde, pero además soy egresada universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de Lomas de Zamora, lo que me da mucha alegría que esto se haga desde la universidad pública. El primer acceso que podemos nosotros tener y por eso disfrutar hoy. En segundo lugar, quería destacar el rol de la informática en estos tiempos que nos toca vivir y que para mí es una alegría que esto hoy pueda ser mediante la militancia, porque bueno, es para destacar, si esto hubiese sido bajo otro tipo de gobierno, capaz que muchos de nosotros no estaríamos hoy escuchando esta conversación. Yo quería destacar el compromiso de la militancia en este tipo de situaciones tan extremas que nos puso el destino, y que desde este lugar decirle a los más jóvenes, como habían hablado al principio, que el periodismo y la política tiene todo un campo de desarrollo, digamos, capaz que no son los lugares comunes o formales que nos permite desarrollar desde la visión exitista o del mérito, sino que más en forma anónima. Muchos periodistas trabajamos y elegimos el Estado para desarrollarnos, o lo legislativo, en el ejecutivo, y que desde este sentido me da mucho orgullo que hoy sea un egresado de Lomas, Alejandro Cruz, que sea parte con Mariano de esta transformación y de esta comunicación. Y tercero, y por último,
destacar la posibilidad en el rol que tiene hoy Mariano como director de Relaciones Institucionales del Senado. Seguramente que esta experiencia de poder tener un Zoom con periodistas y con otro tipo de representantes de la comunidad pueda ser abarcativo para el día después con los clubes de barrio. Yo el jueves voy a compartir uno con un senado provincial, Adrián Santarelli, en el marco de los protocolos para los clubes de barrio, y me parece muy importante que lugares estratégicos como este pueda ser masificado, y que esa masificación popular esté en manos de militantes nos garantiza a muchos que esto sea un acceso real. Así que dejar mis felicitaciones. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañera, por tus palabras. Muchas gracias, Fabi, un cariño grande. Bueno, gracias Fabiana, y vamos a ir a la pregunta siguiente, que es la Volpe. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Antes que nada, felicitar a la Universidad de Avellaneda, a todos los compañeros que ahí trabajan, buena tarea, y además felicitar que en esta situación de excepcionalidad, la tarea que el doctor Lovelli y Alejandro Cruz, amigo, han desarrollado. La verdad que es una extraordinaria experiencia en una condición de excepcionalidad, así que merece claramente la felicitación. Yo lo que puntualmente, por ahí por vicio profesional, me interesaría saber, o preguntarle al doctor Lovelli, si han recogido alguna experiencia internacional para justificar o fundamentar la intervención de estos dispositivos. Y una segunda pregunta, para cualquiera de los dos, naturalmente. Yo sé que siempre resulta polémico la relación con la prensa, pero si han desplegado una estrategia de prensa, toda vez que no había una homogeneidad en el tratamiento de este tema por parte de la prensa abierta, ¿no? Simplemente eso, y agradecerles desde ya la colaboración, y un saludo a viejos compañeros, hace mucho que no veo, como a Fabiana, a Daniel Laborret. Para mí es realmente una extraordinaria experiencia, así que un saludo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Francisco. Sí, por supuesto que desde el Senado se miraron experiencias similares en otros lugares del mundo, aunque cabe destacar que todos estamos haciendo camino al andar en esto. No es que había parlamentos que ya funcionaban, digamos, previo a la pandemia de manera remota o de manera virtual. Y por eso digo que en este sentido incluso cada cámara está desarrollando su propio formato, ¿no? En el caso nuestro, el bloque opositor de Juntos por el Cambio había planteado una sesión mixta, el cual nosotros no estábamos de acuerdo, en tanto y en cuanto que eso favorecía la presencia de los senadores y senadoras que vivían en lugares cercanos al Senado, a la capital federal, en desmedro de aquellos senadores y senadoras que viven en lugares muy alejados de la capital. Y lo mismo que eso iba en desmedro de los bloques minoritarios, ¿no? Porque si hay algún tipo de proporcionalidad en cuanto a quienes pueden estar y quienes no en el recinto, por supuesto que esto va en desmedro de aquellos bloques que tienen menor cantidad de integrantes. Por supuesto que quienes son autoridades de la Cámara deben estar presentes, por eso ustedes han visto en las imágenes que están presentes la senadora por Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, el senador por Misiones Mauricio Clos,
el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Lustó, y la senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado. Estos 4 legisladores son las autoridades de la Cámara, la presidenta provisional del Senado y los tres vicepresidentes, por lo cual es necesaria la presencia física de ellos. Pero el resto, después entendíamos que la mejor forma de establecer una igualdad entre cada uno de ellos es que cada uno funcionara de manera remota. Ahora, ¿y qué pasaba con aquellos que viven en la capital federal o que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o que son legisladoras o legisladores de ese distrito? Bueno, sesionaron desde sus despachos en el Senado. Se garantizó de esta forma el mismo trato a cada uno de los 71 legisladores. Es decir, en sus despachos en el Senado o en despachos en la legislatura, por caso los senadores de Neuquén, Parrilli y Zapag sesionaron desde la legislatura de Neuquén, o la imagen que vimos hace unos minutos, por tanto, del senador Snopek sesionando desde el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Jujuy. Experiencias se fueron tomando, como recién les dije, de distintos lugares, tanto de América como de otras partes del mundo, pero en esto, reitero, se hizo mucho camino al andar, producto de lo novedoso y lo inminente de esta situación pandémica. Sí, completando ahí esto que estabas planteando vos, esto de que de alguna manera se iba haciendo el barco a medida que íbamos navegando, ¿no? Porque la tecnología que tiene el Senado de la Nación no era una tecnología preparada para sesionar en forma remota. Si bien se incorporó tecnología, se fue adaptando y reutilizando la que ya se tenía, con lo cual el esfuerzo fue muy grande realmente, porque no estaba planteado sesionar en forma remota, no estaba previsto esto de ninguna manera. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, Franco, nuestra área no está vinculada a la prensa y a la comunicación, esa es una dirección concreta del Senado, otra diferente, pero sí lo que podemos hacer es una lectura de lo ocurrido. A ver, digo, claramente se trabajó con un perfil bajo, no se buscó tener presencia desde el propio Senado de la Nación en los medios de comunicación. Sí se realizaron acciones que tuvieron impacto público, dado el liderazgo de su presidenta, digo, a ver, al haber iniciado la acción en la Corte Suprema de Justicia, eso generó un impacto y un rebote en la opinión pública, pero no hubo una tarea de prensa para que esto se difunda. Fue la propia acción, la propia dimensión de la acción la que tuvo ese rebote. Lo mismo que otras acciones, lo mismo que la tapa de los diarios el día después, fue una selección de las empresas periodísticas, de los medios de comunicación, tomar al Senado como la imagen del Congreso de la Nación sesionando. O sea, en ese sentido no hubo un trabajo. Creo que sí lo que hubo fue una tarea de muy bajo perfil hasta que ocurrió la sesión. Y los hechos que tomaron dimensión pública lo hicieron por el propio peso de lo que representa el Senado, el Congreso de la Nación y la propia presidenta, que es la que lo conduce. Bueno, muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Mariano. Bueno, nos quedan las dos últimas preguntas. Por un lado tenemos a Lali, y una vez que termine Lali vamos a ir con Luis y ya ahí cerramos la charla. Entonces, Lali, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Lorena Tiriduxi. Yo lo que quería preguntar, básicamente, bueno, feliz día a todos, obviamente. Felicitaciones a Alejandra y a Mariano, que han hecho un trabajo encomiable. Y quería preguntar si esto que se está haciendo ahora de sesionar por online, digamos, puede llegar a
tomarse como jurisprudencia lo que se está haciendo ahora, y en futuras sesiones que, por ejemplo, haya sesiones extraordinarias que agarren a senadores o a diputados en otra provincia o en otra localidad, podrían llegar a sesionar desde el lugar donde estén, así haciendo que, por ejemplo, no haya falta de quórum, por ejemplo, para poder llegar a sesionar. Se puede tomar jurisprudencia y hacer un artículo o generar algo para que se pueda hacer en forma continua esto, ¿o es solamente por el tema de la pandemia? Bueno, Lorena, hoy este formato está habilitado solo por el marco de la pandemia. Por supuesto que hubo una resolución judicial que avaló de algún modo la utilización de estos mecanismos de sesión remota. Pero lo que venga en un futuro, la verdad es que no lo sabemos. Como bien les dije, hoy con el reglamento que tiene de funcionamiento la Cámara, el cuerpo, se permite este tipo de situaciones bajo una situación de gravedad institucional, es decir, bajo una cuestión absolutamente excepcional. Por lo tanto, utilizar este modo de manera habitual o de manera normal requerirá de, cuando finalice la pandemia, cuando finalice el aislamiento, requerirá de acuerdos políticos que hagan modificar el reglamento de la Cámara. Hoy solo podemos hablar de lo que existe, que es una situación de gravedad institucional muy excepcional, y que en ese marco y en el marco del aislamiento que dictó el Poder Ejecutivo se está sesionando de manera remota. El tiempo dirá, cuando volvamos a la normalidad, qué forma de sesionar tendremos. Bueno, muchas gracias, Mariano, y vamos a ir a la última pregunta porque ya no nos queda mucho más tiempo, así que vamos a la última y después ya los despedimos. Estaba el Luis. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, Alejandro y Mariano. Muy rica la exposición de ustedes y la importancia de la transparencia de este sistema que se implementó en el Senado, pero quería llevar la charla hacia otro lugar, entendiendo también de que este marco que propicia el Departamento de Ciencias Sociales de la UNDAP y la carrera de periodismo es o forma parte también de una especie de caldo de cultivo para los y las estudiantes, más allá que nosotros como docentes también adquirimos algunas riquezas desde la charla, pensando en los futuros y las futuras profesionales, una profesión que ha sido muchas veces bastardeada, y hablo de la comunicación institucional o la comunicación gubernamental o el periodismo de gobierno, que muchas veces ha sido bastardeada o ninguneada, o sigue siendo, y aprovechando que también está Celeste como profesora de la materia, quiero que les comenten ustedes o le den alguna experiencia a los y las estudiantes para cómo abordar el tema del periodismo institucional, y que también lo vean como una opción laboral a futuro, donde hoy los partidos políticos o cualquier gobierno municipal, provincial o nacional necesita de comunicadores. Quisiera que le cuenten un poco, le den alguna experiencia en ese sentido. Yo, en lo personal, soy comunicador social, Luis. Y de hecho, a ver, vamos primero a agradecer a la universidad de nuevo. Esta es la primera actividad que Mariano, como director de Relaciones Institucionales, genera con una universidad. Es la primera experiencia que tenemos contando cómo fue la sesión, esta primera sesión. O sea que gracias, y después podrán venir otras, pero esta fue la primera y es fundamental.
Y esto forma parte, Luis, de una política de comunicación institucional, de un diseño, de un poner en escena, del mostrar a la opinión pública, a la sociedad, cómo articular, cómo que el mensaje de cómo se generó la sesión llegue a distintos actores, de la cultura, de la educación, de la sociedad en general, de la política, de distintas instituciones. Esta es una herramienta más que utilizamos en términos comunicacionales, claramente. Es un evento que puede luego también tener un rebote en la opinión pública. Tal vez algún medio zonal, regional, o la misma radio de la universidad lo replique. Esto claramente sí es una política institucional de difusión. Y fue la primera. Un gustazo haberla hecho con una universidad amiga, con gente conocida, y haber tenido esta experiencia, pero forma parte de alguna manera, no sé si de una estrategia, ya que fue desarrollada en principio por los grados de cercanía, pero después Mariano, desde mi punto de vista, tomó la idea y creo que tal vez se respondan a algunas otras invitaciones de otras universidades y desde la conducción de la dirección se puedan llevar adelante otro tipo de actividades similares a esta. No como esta, como esta ninguna, fue la primera. Bueno, ya desde mi lugar, gracias Alejandro, bueno, desde mi lugar, Luis, la materia tanto en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora que damos en conjunto con Alejandro y la misma materia que damos acá en la Universidad Nacional de Avellaneda, tiene específicamente, de hecho cuando me convocó Daniel Escribano para darla acá en Avellaneda, tuvo que ver con esto, con mostrarle a los y a las alumnas todo lo que tiene que ver con las formas que uno puede tener de desarrollar el periodismo, y en mi caso yo como Alejandro soy comunicadora social y recibida de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora de periodismo también, y la verdad es que trabajo desde hace muchísimos años, ahora hace 2 años que estoy retornando al periodismo puro, pero siempre trabajé en lo que es comunicación institucional y me parece que hay, no me parece, sé que hay un gran lugar, un espacio muy importante en todas las instituciones que cada vez necesitan más comunicadores, y no solamente comunicadores desde el lado del periodista, que los periodistas lo hacen muy bien, sino también comunicadores formados en todo lo que son las nuevas tecnologías, porque la verdad es que no solamente lo que es la prensa específicamente, sino también todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que ahora se abre mucho trabajo ahí para los periodistas y las periodistas en lo que tiene que ver con las redes sociales, los nuevos medios de comunicación, y mismo así, que es algo que siempre yo invito a los y a los alumnos a poder realizar, es abrir sus propios medios de comunicación y sus propios perfiles personales a través de las redes sociales para comunicar. Me parece que hoy en día la verdad es que tenemos un espacio sumamente importante para poder hacer a través de las redes sociales y de todos estos medios que se abren con las nuevas tecnologías, de poder hacer un periodismo más independiente también y poder cada uno abrirse sus propios espacios, y mismo en la cátedra siempre mostramos ejemplos, hay una clase específica donde mostramos ejemplos de periodistas que pudieron abrir sus propios medios de comunicación o sus propios perfiles en redes sociales, que hoy tienen muchísimos seguidores y que tienen muchos trabajos y dan conferencias y demás, de cómo ser un periodista independiente, que la verdad que hoy en día tenemos muchísimo lugar para esto. Así que sí, obviamente hay trabajo para los periodistas en esta rama de la comunicación institucional y mismo en la rama de ser periodistas independientes y poder abrirse camino a través de las nuevas tecnologías. Así que, Luis, bueno, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Y tenemos, hay un alumno que me pide que si puede, justo yo les preguntaba, pero no están viendo el chat ahora, pero hay un alumno que me pide encarecidamente si puede decir algo breve. Si les parece bien, Ale y Mariano, lo dejamos. Bueno, la última y cerramos. Julián, te doy lugar, si podés ser lo más breve posible, gracias. Julián, no se escucha.
No, no se escucha. Si querés escribirla por el chat y yo la leo. Mientras que Julián escribe la pregunta, yo aprovecho para agradecerle a Alejandro, a Mariano también, la verdad increíble esta charla, es un lujo y bueno, y espero que a partir de ahora también puedan hacer estas charlas también en otros espacios, porque la verdad es una experiencia sumamente interesante y única, así que la verdad que les agradezco muchísimo, los felicito nuevamente por todo el trabajo que realizaron y también agradezco a todos los que estuvieron participando y a la universidad nuevamente, que lo dije al principio, que crearon estos espacios realmente importantes y necesarios para hoy. Y ahí está la pregunta de Julián y ya nos despedimos. Dice si la adopción de esta herramienta tiene alguna incidencia en el quórum. Gracias. A ver, en relación al quórum, el sistema informático, el sistema de video reunión, de video sesión, es un poquito más complejo que este que estamos teniendo, por ejemplo, que ingresamos directamente al chat poniendo una clave, sino ustedes recordarán que al principio mencioné que el RENAPER, cuando validaba la identidad de los senadores y de la senadora, les daba un ticket, que ese ticket funcionaba como una suerte de clave de ingreso a la sesión. Una vez que ingresan los legisladores, ingresando su número de documento y ese ticket, que funciona como clave, les va a aparecer en la pantalla un acceso que dice dar quórum. Es decir, una vez que ingresan a la pantalla del Zoom, digamos, del Senado, van a tener que, ya bien ingresados con todos sus datos, cliquear que quieren dar quórum. Y recién a partir de este momento es que se los contabiliza como presentes en la sesión. Es decir, lo mismo cuando en el recinto se sientan en la banca y ingresan su huella digital en el lector. Es decir, por medios electrónicos se está tratando de lograr que el mismo mecanismo que se utiliza en el recinto en modo presencial se lleve a cabo de manera remota. Así que bueno, yo quiero aprovechar dos palabras finales para agradecer la invitación de la UNDAB, uno que es hijo de la universidad pública, siempre es agradecido de poder participar de estos espacios plurales, democráticos, como son las universidades. Así que nuevamente muchas gracias por la invitación, felicitaciones a los organizadores y bueno, que tengan una buena semana de la y el periodismo.